¿Se acuerdan? La cantidad de materia de un objeto. Perfecto. Cantidad de materia. ¿Y peso a qué hacía referencia? A una magnitud. Perfecto, es una unidad de fuerza. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? ¿O a magnitud en relación a qué? A la gravedad, exacto. Por ende nosotros tenemos lo que es masa por gravedad. Que esos valores normalmente se los suelen dar. ¿Qué es? Es Newton, ¿no? Sí. La unidad final va a ser Newton. Y esto va a ser kilogramos, gramos. De igual manera eso lo van a ver más que nada en lo que es física, que lo vamos a repasar un poquito más adelante. Y finalmente, materia, ¿cómo la podríamos definir? ¿Se acuerdan un poco? Materia es todo aquello que nos rodea, todo lo que podamos nosotros tocar, sentir y percibir, todo lo que tiene o contiene masa en sí. ¿Bien? Con esta primer parte de cantidades de materia, química y todo eso, ¿vamos bien? Perfecto. ¿Se acuerdan un poco lo que son las propiedades? ¿Vieron eso con la clase de mis profes? ¿Sí? ¿Qué tipo de propiedades nosotros teníamos? Física y química. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre las propiedades físicas y químicas? La física que no hay modificaciones en la composición. Perfecto, o sea que si yo cambio la cantidad de materia o la cantidad de masa, se me va a mantener. ¿Me dan un ejemplo de lo que sería una propiedad física? El color. Excelente, todo lo que es color, olor, tacto, cualquier cosa que nosotros modificando la cantidad no nos altere. En cambio, una propiedad química, ¿qué podría ser? ¿Se acuerdan un poco? ¿Sería la combustión y la oxidación? Exacto. Aquello que nosotros, dándole un proceso, no podemos volver para atrás. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos también lo que sería la densidad. ¿Bien? Y acá, combustión porque transformamos en otro proceso, en otra materia. Perfecto, ahí en el MIT. ¿Se ve bien en el MIT o quieren que hagamos uno? No, se ve bien. Excelente. Bien, entonces, propiedades físicas y químicas. ¿Tienen alguna duda? Si ustedes tienen alguna duda, frénenme. Estas primeras unidades las suelo ir más rápido porque son cosas más teóricas. Buenas, ¿todo bien? ¿Querés ir a decirle al profe Lara que te abra algún aula para nosotros ir trayendo más cosas? Las primeras unidades suelen ser más teóricas y suelen ser más cosas que fueron ustedes viendo en la secundaria. De igual manera, sí les solemos hacer un repaso para que lleguen con las bases. De acá más que nada lo que le pueden llegar a tomar son definiciones, qué es masa y qué es peso, para que sepan la diferencia. Tipos de propiedades, por ejemplo, yo me acuerdo cuando rendí el ingreso me hicieron un cuadro donde tenía que decir esta propiedad es química, esta propiedad es física. ¿Tenés una silla ahí? No hay acá. Para que ustedes vayan teniendo en cuenta eso, les van a tomar más que nada cosas de las unidades más avanzadas. Por ejemplo, les van a tomar ejercicios de estequiometría, ejercicios de soluciones, les van a tomar algunas preguntas básicas de orgánica, quienes brindan las unidades de orgánica, algunas preguntas de equilibrio y todas esas cosas que les toman en la otra carrera. Por ende, sí sépenselo, pero enfóquense más a partir de la unidad 4. ¿Perfecto? No sé, chicas, si se acuerdan algo de lo que le tomaba el año pasado. Así era todo, casi todo práctico. Sí. Era todo. Perfecto. Siguiendo un poco, vamos a tener lo que es clasificación de la materia. Acá lo que nosotros vamos a ver es cómo nosotros podemos diferenciar esa materia, por decirlo de una manera. Por ende, acá vamos a tener la clasificación. Nosotros podemos tener lo que son soluciones puras. Seguramente les aparecen con otros nombres en el apunte, porque siempre le digo diferente yo, pero son soluciones puras, lo más básico que ustedes van a tener, es decir, algo que no lo podemos dividir en otra cosa. Por ejemplo, agua en sí. Agua sí está compuesta por lo que es hidrógeno y oxígeno, pero no podemos separarla en algo diferente. ¿Se entiende? Bien. O lo que sería también compuestos o mezclas. Que acá más que nada es importante que nosotros sepamos diferenciar lo que es homogéneo
de heterogéneo. ¿Alguno me puede decir lo que es la diferencia? Que son dos fases distintas en heterogéneo y homogéneo no se notan. Excelente. Por más de que nosotros tengamos los mismos compuestos, nosotros a simple vista puede que diferenciemos o no diferenciemos. Esa es la base, como dijo la compañera recién, para nosotros saber. Homogéneo, todo en la misma fase. ¿Me pueden dar un ejemplo de homogéneo? Salmuera cuando está bien diluida en cantidades proporcionales. ¿Y heterogéneo? Agua con aceite. Excelente, porque tenemos dos fases. Acá también, cuando vayan al examen, ténganlo en cuenta, porque muchas veces los profes ponen indicar si este compuesto, qué tipo de solución es, por ejemplo, si es homogéneo o heterogéneo, o si es un coloide. Coloide también es muy importante porque sigue siendo homogéneo, se lo voy a poner aparte para que lo estudien. Pero coloide básicamente es algo que a simple vista se ve homogéneo, pero cuando nosotros lo vamos a... En vez de estar así, ¿querés venirte acá si no te duele el cuello después? Perfecto. No hay de qué. Coloide sería básicamente que nosotros a simple vista lo vemos como homogéneo, pero cuando lo ponemos abajo del microscopio lo vemos como heterogéneo. Un ejemplo es la tinta china, la leche o la sangre, que podemos diferenciar los diferentes compuestos en el microscopio. En la parte de coloide, ustedes en el libro van a tener propiedades. Les recomiendo que se las estudien, las propiedades, por ejemplo, la de Tyndall, que es el cómo se dispersa la luz cuando se le incide. Por ende, eso sí tengan en cuenta que suelen ser también preguntas de examen. En relación a esto, también tengan en cuenta el cómo se diferencian, o el cómo nosotros nos podemos separar. Y ahí vienen los métodos de fraccionamiento y los métodos de separación. Buenas, ¿todo bien? Tranquilo. ¿Qué parte de coloide dijiste? Coloides, sépanse las propiedades del coloide. Ahí en el apunte ustedes van a tener un montón de propiedades que suelen tomar más que nada las que son de Tyndall. Bien. ¿Hasta acá vamos bien o voy muy rápido? Si hay alguna duda, posta, prefiero que las tengan acá, pues no hay dudas malas. Siempre decimos en el ingreso, y se lo decía a las chicas cuando les daba clases, prefiero que se equivoquen con nosotros o que saquen las dudas acá con nosotros antes de que llegue el día del examen, por más de que falte más de un mes, que llegue el día del examen y se equivoquen ahí. Por ende, aprovechen estas instancias, tanto capaz con nosotros como con los profes, para poder despejar esas dudas y que lleguen con el conocimiento bien. Sobre todo en unidades más complejas como son física y química, que es las unidades, los ejes en donde la gente se suele equivocar más y suele desaprobar el examen por eso. ¿Todo bien? Buenísimo. Recién dijimos lo que son métodos de fraccionamiento y métodos de separación. Hola, buenas, ¿todo bien? Métodos de fraccionamiento nosotros los vamos a usar cuando tengamos homogéneos, es decir, algo que a simple vista no lo podamos percibir, pero lo podemos separar de igual manera. De acá vamos a tener en cuenta, como el ejemplo que me dieron recién, una salmuera. La salmuera es un ejemplo de la cristalización. La cristalización básicamente nosotros ponemos la solución salina, la calentamos, se evapora el agua, después cae por destilación y nos queda lo que serían los compuestos salinos, cristalizados. Después tenemos lo que es la destilación. En la destilación nosotros lo que vamos a hacer es a líquidos de diferentes densidades, ¿todo bien? Líquidos de diferentes densidades, les vamos a romper en hervor y después los vamos a decantar, por decirlo de alguna manera, a que bajen, ¿bien? Destilamos, prendemos fuego, se van evaporando los que tienen menor punto de ebullición y después se destilan, para ahí tener diferenciado lo que sería uno de otro. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Y después en lo que son de separación, que serían los heterogéneos, acá lo que nosotros vamos a tener es filtración. El ejemplo más simple, el café. Cuando nosotros vamos a hacer café de grano, ponemos un filtro para que se salga lo que es el líquido en comparación al sólido. Después tenemos lo que es decantación. Acá es cuando nosotros tenemos disueltos, ya sea un líquido en otro líquido o un sólido en un líquido. Por ende, le vamos a prender fuego y va a caer por una ampolla de decantación. Es decir, que en el proceso de que rompa hervor se va a enfriar para así volver a agua. ¿Se entendió ese bien? Sí. Perfecto. Después tenemos lo que es centrifugación, que la gente que estudia laboratorio, que ya dijeron en el fondo que estudian laboratorio, va a ser la base de su carrera. Centrifugaciones, por ejemplo, acá te voy a tomar por escucharlo. Ahí está. Nosotros tenemos esta caja. En esta caja nosotros le vamos a poner diferentes cosas. Creo
poco, no sé si va a venir más. Pero deja que te ayude. Bueno, centrifugación lo que nosotros vamos a hacer es, ponemos en lo que sería una centrífuga, que si pudieron venir en lo que es la muestra de carrera, pudieron conocer el laboratorio, la gente que quiere estudiar laboratorio. En la centrífuga lo que nosotros vamos a hacer es poner en diferentes partes, ubicados obviamente equidistantes, ¿ustedes están haciendo? Equidistantes, es decir, si yo pongo una muestra de sangre de este lado, la otra la voy a poner de este lado, la otra de este, como que tienen que estar en diagonal. Eso es base para segundo año. De acá ustedes lo que van a hacer es mover las fuerzas centrífugas. Ojo que siempre en el examen suelen poner fuerzas centrípetas, así que eso es una trampita que tienen los profes ahí. Empieza a girar, 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 girar y se divide las diferentes fases. Suele pasar mucho con lo que es la sangre. Ustedes saben que en la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma. Cuando nosotros lo exponemos a una centrífuga, se van a dividir en las 3 fases que tiene la sangre. ¿Se entendió lo que es centrifugación? Excelente. Después tenemos lo que es precipitación. Precipitación básicamente es cuando nosotros a un líquido lo exponemos a un sólido, como que intentamos mezclar. Pero tenemos tanto sólido que no se puede mezclar. ¿Sí? ¡Qué cagazo! Bien, que no lo podemos mezclar con la cantidad de líquido que tiene. ¿Vieron cuando vamos a hacer jugo en sobra? Que le ponemos mucho jugo en sobra y nos queda algo ahí abajo. Eso es precipitación. Es que nosotros, que también lo vamos a ver en lo que sería reactivo limitante, nosotros vamos a tener moléculas de agua y más moléculas del sólido que vamos a mezclar. Por ende nos queda un precipitado. ¿Eso se entendió? Buenísimo. Por último tenemos imantación. Este es sencillo. Tenemos una presencia de un compuesto que tiene propiedades magnéticas, lo exponemos o lo dividimos con un imán. Y la última es, bueno, tamización y tría. Tamización es como cuando nosotros vamos a hacer algo con harina y lo tamizamos para separar los grumos más gruesos de los finos. Y la tría es sacarlo con una pinza o con la mano. ¿Se entendió todas las fases de fraccionamiento y de separación? De igual manera, después las chicas lo que van a hacer es pasarle por el grupo, si no es que todavía... Buenas, pasen todos en el centro. Si no es que todavía no lo vieron en el Classroom, nosotros en el Classroom les subimos. Además de las clases todas grabadas que hicimos el año pasado, les cargamos también lo que son resúmenes de cada una de las unidades y actividades y un simulacro, que también vamos a tener un simulacro, pero cuando me confirmen el aula les confirmo la fecha. Así también tienen todo esto que les voy diciendo, van a tener videos demostrativos de cada uno de los métodos de fraccionamiento y de separación. ¿Bien? Hasta ahora, en la unidad 1, ¿hay alguna duda? ¿No? Buenísimo. A partir del bloque 7 de química de carbono, lo que estudian Labo no lo tienen que leer. Eso se los van a indicar en el cursillo. Por ahora nosotros vamos a ir a la par de los profes para ver bien qué es lo que van haciendo. Pero les podemos consultar. Bien, ¿puedo borrar? Prometo que en la próxima unidad voy a tener la letra más linda. ¿Sí? Bien. Bien, pasamos a la unidad 2, que la unidad 2 es teoría cuántica. Esta básicamente va a ser un repaso de lo que ustedes van a ver muy más a detalle en lo que sería física en teorías atómicas. Teoría cuántica básicamente es una de las teorías que nos describe el cómo es el átomo adentro. Acá no nos va a decir el átomo está compuesto así, así, acá, sino que nos va a diferenciar o nos va a decir los números cuánticos que nos permiten conocer la posición del electrón en cierto momento. La parte de historia no la vamos a saltear. Sépanse que existe Planck. Buenas, ¿todo bien? Que existe un señor que se llama Planck, que es el que dio la teoría cuántica. ¿Quieres traer otro? Gracias. Ahí les traemos una silla y se les ponemos allá. Pero lo más importante acá son los números cuánticos. ¿Qué se acuerdan de lo que vieron con los profes en el ciclo de los números cuánticos? ¿Alguno me quiere decir? ¿Se acuerdan cuántos son? 4. Bien. ¿Cuáles eran? Bien. El principal,
el magnético y el de spin. Azimutual, secundario o de momento angular, se pasan los tres nombres que son sinónimos y les pueden tomar cualquiera de estos nombres. El principal básicamente nos va a indicar el nivel o en donde se encuentra nuestro número cuántico, que va a coincidir con lo que es el periodo. Ya esperamos una silla. Sí. Que es el principal. Este va a estar dado por números enteros del 1 al 7, es decir, coinciden con la cantidad de estilos que nosotros tenemos. Bien, nos va a indicar la forma. Perfecto. Después tenemos el L, que es el secundario. El secundario va a depender de lo que sería, no nos indica la forma, nos indica el tamaño. Tamaño. El segundo va a depender del principal, es decir, no puede ser más grande que el primero. Bien, siempre el número secundario va a ser 1 menos, va a ser menos n. Es el secundario y este sí nos va a indicar lo que es la forma. Punta. Que puede ser circular, ovalada, etc. El tercero es el magnético. Y va a depender del anterior. Va a ser menos L, 0, así, más L. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros vamos a tener un plano en donde puede encontrarse este electrón. Supónganse que, ya les voy a enseñar lo que es las casillas cuánticas, pero supongamos que nosotros tenemos como número secundario el 1, nuestro número magnético puede llegar a ser menos 1, 0 y más 1. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a hacer ejemplos igual para que lo entiendan un poquito mejor, pero por lo menos la teoría se entienda. Sí. El magnético va a indicarnos la orientación cuando nosotros lo exponemos ante un imán. ¿Bien? Cómo se va moviendo, cómo... No lo van a estudiar, no lo van a ver, no lo van a ver tampoco en la carrera, pero ténganlo en cuenta, porque tiene que ver mucho con lo que sería la resonancia magnética. No lo van a ver tan a detalle tampoco, pero sí se los van a tomar ahora. Y por último tenemos el de spin. El de spin es la rotación sobre su propio eje, como hace la Tierra, que rota sobre su propio eje, pero el nuestro puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo si en la casilla cuántica se encuentra arriba o abajo. ¿Bien? Hagamos un ejemplo para que lo entiendan. Genial. Vamos a tomar... Había una... Spin, sí. Spin básicamente sería la rotación, si gira en sentido horario o en sentido antihorario. Nada más eso. Tómalo como si el electrón fuera un círculo que va girando de un lado para el otro. Eso sería básicamente un spin. ¿Se entendió ahí mejor? Esperemos que sí, si no me avisa. Vamos a tomar como ejemplo de nada. Vamos a tomar como ejemplo lo que sería el oxígeno. El oxígeno tiene 16 electrones, si mal no recuerdo. Tiene 11. Tiene 8 electrones. Si yo lo hago acá, todos ven. ¿Sí? Bien. Lo que nosotros vamos a hacer es ubicar esos 8 electrones en relación a lo que nosotros vamos a ir viendo. Lo primero que voy a hacer es su configuración electrónica, que es lo más fácil. Configuración electrónica es la distribución del electrón dentro del espacio. Bien, el cómo se va orientando en diferentes capas que tiene el átomo. ¿Eso también lo vieron en el ciclo? Sí. Perfecto. Vieron que ustedes tienen números del 1 al 7, tienen lo que son los subniveles, el nivel principal, el subnivel, y tienen la cantidad de electrones. ¿Bien? Este va a ser un número entero, este puede ser S, P, D o F, dependiendo de las posiciones en las que se encuentren, que también lo vamos a relacionar con la tabla, y esta es la cantidad de electrones que se encuentran en esa tabla. ¿Perfecto? ¿Todo bien hasta acá? Vamos a hacer la configuración electrónica, seguros con esto porque es complejo y les suelen tomar esto. No lo entendí, no lo puedo explicar. La configuración electrónica, bien, te lo voy a explicar con un ejemplo. Lo que vos vas a hacer en la configuración electrónica es distribuir los electrones dentro del átomo. El átomo, tenemos acá el núcleo, está distribuido en diferentes capas, como si fuese una cebolla.
Cada una de estas capas va a tener una cantidad ilimitada de electrones que pueden entrar. ¿Ahí van bien? Perfecto. Lo que nosotros vamos a hacer es distribuir, que vamos a distribuir la cantidad de electrones del oxígeno, en esta capa o en estos espacios o compartimientos que tenemos. Siempre vamos a arrancar con el nivel 1. Nivel 1, bloque S o subnivel S. El S siempre va a aceptar 2 electrones. Pasamos al 2. 2. Arrancamos con el S. 2. 2. Pasamos al P y el P siempre nos va a aceptar 6. Y acá nosotros, bueno, me excedí por 2, pero era para explicarles acá. Bien, acá nos quedaríamos en 4, porque tenemos 8 electrones. Por ende, yo ya sé que en la primera capa tengo 2 electrones y que en la segunda capa tengo 6 electrones. Y ahí hice tanto la configuración electrónica como la distribución en las diferentes capas. ¿Se entendió un poquito mejor ahí la configuración electrónica? Sí. Buenísimo. Lo que vamos a hacer ahora es, a este último número que nosotros tenemos, de acá vamos a sacar todos los que son los números cuánticos. Habíamos dicho que el número cuántico principal es el grande, por ende ya sabemos que la n es 2. Si nosotros queremos ubicar lo que son los números cuánticos secundarios, el secundario se orienta de esta manera. 0 corresponde al subnivel S, 1 al subnivel P, 2 al subnivel F y 3 al subnivel D. Si nosotros lo tenemos en el P, ¿qué número cuántico secundario tenemos? Perfecto. Ahora vamos al magnético, que este sí es un poquito más complejo. Vamos a usar lo que son las casillas cuánticas. Casillas cuánticas es la misma distribución de lo que sería la configuración electrónica, pero como si fuesen cubos, cuadrados. A cada uno yo lo voy a dividir en 2 compartimientos. Yo tengo 4 electrones. Mis casillas cuánticas, mi configuración electrónica, me dice que yo siempre, ¿ahí ven mejor ustedes? Perdón. Que yo siempre los tengo que orientar primero de abajo completo y después arriba. Por ende hago 1, 2, 3, 4. Cada una de estas líneas que yo puse son electrones. Y yo en mi última capa, por decirlo de una manera, tengo 4. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? ¿Seguro? Buenísimo. ¿Qué había dicho yo recién que eran el número cuántico magnético? ¿Se acuerdan cómo nombrarlos o cómo? Perfecto. -1, 0 y +1. Porque yo tenía, ¿dónde está? -L, 0 y +L. Y mi L es 1. Mi flecha, ¿dónde está ubicada? ¿En qué casilla cuántica está ubicada? Excelente. Por ende, mi magnético va a ser -1. ¿Se entendió esa parte de ahí? Y ahora, dependiendo si está ubicada hacia abajo o hacia arriba, mi flechita del electrón va a ser si es positivo o si es negativo. Todo lo que esté mirando hacia arriba va a ser positivo. Todo lo que esté mirando hacia abajo va a ser negativo. En este caso, mi electrón número 4, mi último electrón del oxígeno, ¿hacia dónde está mirando? Para abajo. Por ende, Negativo. perfecto. Menos un medio. Y ahí tenemos los números cuánticos y la configuración electrónica. ¿Se entendió esa partecita de ahí? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Sí. Esta es la parte más difícil antes de... ¿Puedo borrar? Lo vuelvo a escribir, si no. Perdón. Bien. Les borro. ¿Me quieren decir un elemento de la tabla? Cualquiera que sea. Calcio, perfecto. ¿Cuántos electrones tiene el calcio? El que dijo calcio. Bien. Vamos a hacer calcio. Y calcio tiene 20. Electrones. Vamos a hacer todos juntos la configuración electrónica. Fijamos que yo no sé cómo hacerlo. Me lo van a ir dictando, ¿bien? ¿Cómo arranco? 1 S2. Después. 3S2. 4
Acá tengo, faltan 2. ¿Y cómo los solucionamos? 4S2. Perfecto. ¿Por qué no pasé al 3 de 10? Por la regla del diagonal. Excelente, ustedes van a tener la regla de diagonales, que básicamente dice que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y van a ir siempre completando en diagonal. En el libro la tienen más linda, claramente, ¿no? Una vez yo llego al final, vuelvo hacia arriba. Y acá me lo completé, el D va a ir después del 4S2. Siempre tengan en cuenta eso, porque muchas veces en el examen les suelen poner la configuración electrónica sin la regla de diagonales. Por ende va a ser equivocada y van a tener todo el ejercicio mal, ya sea la configuración electrónica, los números cuánticos, lo que sea que les esté pidiendo. ¿Buenísimo? Así que tengan en cuenta siempre esta regla de diagonales, que en el libro la tiene muchísimo más bien. Bien. Buenas, ¿todo bien? En el chat también vamos bien. Igual las chicas van viendo, pero si tienen alguna duda, prenden el micrófono y se escuchan. Me asusto, pero se escucha. Ustedes no se asusten, estoy filmando un dedito. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra configuración electrónica lista, tenemos 20 electrones. Lo corroboramos por las dudas. 2, 4, 6, tenemos 10. 2, 4, 6, tenemos los otros 10. ¿Dónde se encuentra nuestro último electrón? 4S2. Perfecto. Siempre va a ser en el último nivel. Por ende, nuestro número cuántico principal, ¿cuál es? 4. Nuestro número cuántico secundario, si está en el S, 0. ¿Y nuestro número cuántico magnético? ¿Hace falta que haga una 0? No. ¿No? Buenísimo. ¿Por qué 0? Solo sale ese entrando. Bien, porque nosotros habíamos dicho que el magnético es menos L, 0 más L. Pero yo no tengo ningún L para poner, porque es 0. 0 no puede ser ni positivo ni negativo. ¿Se entendió eso de ahí? Sí. Y voy a hacer la casilla cuántica para determinar la posición del ultimísimo electrón. Pero tengo 2. Uno va a ir abajo, porque siempre empiezo completando de abajo. Otro va a ir arriba. Por ende, mi número cuántico. Excelente. Algo también que quiero que tengan en cuenta. ¿Se entendió esto de acá? ¿O necesitan que hagamos otro ejemplo? ¿No? No es tan complicado como parecía, ¿vieron? Sí. Una vez que le agarras la mano, no es, pero practiquen mucho. Cuando vieron la clase con los profes, ¿cómo se sintieron con este tema? ¿Ustedes pueden ser honestos de todo lo que No les entendí nada a los profesores. La porquería, sí. Muy bien. Yo tampoco entendí nada cuando tuve la clase con los profes. Es más, a mí me pasó, y vamos a entrar en concepto. Yo llegué a un punto en el que de tanto no entender, nosotros teníamos clases de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Hola, mamá, mi corazón. Y en esas 4 horas que nosotros teníamos se te quemaba la cabeza, porque tenías primero el eje que, por ejemplo, yo arrancaba ¿con qué arrancan ustedes? ¿Con introducción o con química? Con química y después introducción. Bueno, primero tenía química. Quemaba la cabeza de química, tenía que ir y escucharla a la profe da una por aquí, que yo la pongo en el corazón, nosotros estamos en mí, a que me explique la historia de la universidad. Y yo ya llegaba a las 9 de la noche, tenía 17 años, re chiquita, no entendía nada, me dormía. Llegó un punto en el que ya a la mitad del mes iba a física, y iba a física, no hagan eso, vayan a ver, si no van a reprobar como yo. Por ende, como tampoco sacaba tanto provecho, pues yo decía, no son obligatorias, ¿para qué voy a ir? Bueno, voy viendo desde en mi casa, sola. Temas como este que yo nunca había tenido, porque yo vengo de administración y contabilidad. Nada que ver, les puedo hacer un libro contable perfecto, pero esto no tenía ni idea. Por ende, llegué a estos temas y no sabía. Y estaba igual que capaz muchos de ustedes ahora al decir, estoy aprendiendo el chino básico o no entiendo nada de lo que me están diciendo, voy a llegar ahora vamos a ver un ratito lo que es fórmulas químicas, peor aún porque son todos números, letras que se suman y se restan, y yo decía, ¿qué? Nomás aprendí a sumar números yo. En temas como este lo que a mí me ayudó mucho era la práctica. Me sentaba literal con la tabla periódica al lado y agarraba, como les dije recién, un elemento al azar, cualquiera. Les recomiendo que sea un elemento representativo y no de transición. ¿Cuáles son los elementos representativos? ¿Se acuerdan?
Yo acá tengo la tabla periódica. Representativo, representativo, transición, transición interna. Fíjense de estas dos filas de buscar elementos. Estos son re complejos, re largos, tienen sus propias reglas, no los vemos, no los estudiamos, no se lo toman. Pero fíjense de la fila número 1, número 2 y de todas estas de acá, excepto las 7, porque las 7 siempre va a ser completa porque son gases nobles. ¿Bien? Así que intenten eso. Capaz, no ahora porque no vamos a ir tarde, Pero pero que no nos van a pedir números cuánticos del elemento de transición. normalmente no. Si querés practicarlo, pero suelen ser más complejos. No son tampoco tan malos los profes, tienen 10 preguntas de química nomás, no van a hacerte una imposible. Te van a enfocar en lo que vos necesitas para la carrera. Por ende, lleguen a su casa, pónganse con la tabla periódica al lado y practican. Primero que nada, practiquen hacer la configuración electrónica. Ya les va a salir abajo. Tengan el cuadrito con la regla de diagonales al lado para que les sirva de guía, por lo menos las primeras veces, hasta que agarren la mano. Una vez que tengan hecho esto, determinen esto, con cada uno de los que ustedes hayan hecho. Siempre con el de la última fila, la fila más grande. ¿Bien? Para ahí poder saber cuáles son los números cuánticos y capaz se les hace más fácil al momento del examen. ¿Buenísimo? Sí. Dice si pueden explicar el magnético y spin y otro el secundario. Hacemos un repaso general. Números cuánticos, lo que ustedes tienen acá, tómenlo como si fuesen coordenadas. ¿Bien? ¿Vieron cuando ustedes van en el mapa y quieren buscar algo y les aparecen un montón de norte, sur, este, oeste como números? Lo mismo es acá. Es la posición del último electrón dentro del átomo. La posición dentro de las coordenadas que les están dando. El principal, que es el N, hace referencia al tamaño que yo tengo. Mientras más electrones tiene, más grande va a ser el átomo. Y siempre va a estar indicado por el nivel en el que nos encontremos. El número cuántico secundario hace referencia a las formas. Puede ser una forma redonda, una forma elíptica, una forma en 3D. Normalmente el S es redondo, el P es algo así, el otro es algo así, el D ya es muy complicado, 4D y no sabemos. Magnética sería, nosotros tenemos el átomo, le ponemos un imán y vemos cómo reacciona ese átomo al imán que yo le estoy exponiendo. Cómo se orienta el electrón en relación a eso. Y el spin es como si girara. Justo ahora tengo el mate. Si gira de lado horario o en sentido antihorario. ¿Hacia qué lado está girando básicamente? Que lo podemos determinar con la casilla cuántica. Si mira hacia abajo es positivo, si mira hacia arriba es, bueno, al revés, es negativo. ¿Se entendió mejor ahí? Espera. Pregunto si la configuración electrónica solo les van a tomar ejercicios o también teorías y conceptos. Vos sabés de todo. Ante la duda, todo. Porque en realidad te pueden tomar algunas de las reglas, les pueden tomar de estas configuraciones electrónicas, díganme cuál es la correcta, les pueden decir, en base a esta configuración electrónica, descúbranme el elemento en la tabla periódica, en base a esta configuración electrónica, determínenme los números cuánticos, díganme qué número cuántico está bien y qué número cuántico está mal. Son posibles preguntas que nos fueron tomando nosotros a lo largo del año. Otra cosa importante, el número cuántico secundario, ustedes lo pueden saber sin siquiera hacer esto, simplemente por la posición del elemento en la tabla. Nosotros tenemos nuestra tabla, muy burda, pero hermosa. Los primeros dos van a corresponder al subnivel S. Esta partecita de acá va a corresponder al subnivel P. Los de transición al D y los de transición interna al F. Por ende, ya por saber en dónde se ubica el elemento en la tabla, ya saben cuál es su número cuántico secundario. También pueden conocer su número cuántico principal, porque el número cuántico principal es la fila. ¿Bien? Si ustedes ven, nosotros me habían dicho el calcio. ¿Alguno tiene una? Era el calcio, ¿no? Me habían dicho el calcio. Y si ustedes ven en su tabla periódica, si alguno lo trajo, el calcio va a estar en la fila número 4. Y también podemos ver lo que sería el grupo. En este caso el calcio está en 1, 2, 3, 4. Bueno, el grupo va a ser más complejo en este caso, pero también puede ver el grupo sumando los últimos. ¿Bien? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14.
pero más o menos así se va a ver sumando todos los pesos. ¿Se entendió esa parte de ahí? Vos le sacás, pero mi letra es re fea. ¿Cómo? Es re fea mi letra. Espero que después lo puedas entender. Sí, tranquilo. Genial. Cualquier cosa, si no me escriben y les traduzco mi letra. Perdón, ¿el número secundario de dónde dijiste que le podíamos sacar? Lo podés sacar de la posición de la tabla. Corresponde tanto al subnivel en la configuración electrónica como a la ubicación del bloque. La tabla vos la podés dividir en bloques. Bloque S, fila 1 y fila 2. Bloque P, todos los que están de este lado de la tabla. Bloque D, los de transición interna, transición, y la bloque F, transición interna. Si vos ubicás el elemento acá, ya sabes en qué bloque se encuentra. Y ahí traducís. El S es el 0, el P es el 1, D 2, F 3. ¿Sí? ¿Alguna duda con número cuántico con configuración electrónica? Perdón, ¿de qué depende? O sea, ponerle que sean en el magnético menos L o más L o 0. Del número cuántico secundario, el L. Yo, por ejemplo, tengo el número cuántico 3, que es el D. Hago mis casillas cuánticas y serían 1 menos 2, más o menos así, ¿no? Tengo el 0 entre medio, menos 1, menos 2, menos 3. 0, más 1, más 2, más 3. Dependiendo en qué parte de la casilla cuántica esté, por ejemplo, que está acá. En este caso es menos 2. Vos ahí siempre posicionás las casillas cuánticas y ahí vas a ver, ubicar en la casilla del medio el 0, los negativos para un lado, positivo para el otro, y dependiendo de dónde caiga, es el número cuántico magnético que tenga. Por eso se dice menos L, 0, más L. Porque son todos los valores que pueden llegar a adquirir. ¿Se entendió mejor ahí? Bien, gracias. De nada. Bien, entonces, si ya tenemos todo listo con los números cuánticos y casillas cuánticas y configuración electrónica, pasamos a la unidad número 3, tabla periódica. Cami, ¿Sí? perdón. Una consulta. Entonces, ¿el M es el mismo que el L? No, el L es el secundario y el M es el magnético, no más que el magnético depende del secundario. Depende del valor. Una consulta. Viste que está arriba a la derecha te habías marcado 0 igual a S, 1 igual a P. Después pusiste 2 igual a F y abajo, cuando hiciste la tabla, pusiste F que era 3. No sé si yo me mezclé o estoy viendo más. Ah, No, boludo, nomás. ahí está, gracias. No, se me había mezclado el cabello, me perdí el tema. Perdón, yo suelo ser medio así que díganme cuando vean esas cosas, pues me suele equivocar. Pero bueno, Vale, gracias. ya sé lo que les digo, no lo que les escribo. Ahí se lo corregí, así lo corrigen también en sus fotos, también hay algunas fotos que... Ahí está. ¿Alguna otra duda sobre la unidad 2? ¿No? Solo eso de la unidad 2. Es más práctica que teoría. Sí. Y si llegamos, antes de que nos eche el profe, tenemos 1 hora para entender unidad 3 y posiblemente arrancar con la 4, si ya van avanzados por esta semana. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Genial. ¿Qué se acuerdan que vieron de la unidad 3? De tabla periódica. ¿Quieren que baje un poco más el aire? No. ¿No? ¿Está bien así? Se caló. Por eso bajamos la temperatura, sí, se pueden menos 4. Bueno, vamos entonces con... Volvamos así no grito. Pues no tengo mucha voz. Bien. Vamos entonces con lo que es tabla periódica. En tabla periódica, nosotros más que nada tenemos la parte teórica, que les explica que la tabla periódica es la organización y distribución de los elementos en la gráfica. Les dice de Mendeleev y de Meyer, les cuenta que al principio en realidad la tabla periódica era algo más lineal, hasta que se dieron cuenta de que compartían muchas propiedades los elementos. Cuando se dieron cuenta de eso, ya empezaron a distribuir en grupos y filas, dejando espacio para posibles elementos que pueden llegar a descubrir.
Pues acuérdense que la tabla periódica cuenta con elementos naturales y con elementos artificiales. ¿Bien? No importa ahora que veamos cuántos elementos tienen, 118, qué tipo de elementos tienen, pues ya vimos que eran artificiales y naturales. También vimos que existen los representativos, transición interna, los gases nobles, los halógenos. Acá lo importante en realidad es que ustedes sepan que básicamente todo lo que van a ver en química se va a basar de la tabla periódica. Sé que muchos trajeron la tabla periódica de colores con información como la que tenés. Esta tabla de acá. Lo que yo les recomiendo a esta tabla, úsenla al principio, pero acostúmbrense a usar la tabla muda, la que les aparece en el apunte. Porque cuando ustedes vayan al examen no van a tener nada de la información que les aparece ahí. La tabla muda básicamente es algo así. Van a tener nomás el nombre, el número atómico, el número básico y ya está. Por ende, acostúmbrense a empezar a trabajar con esto para, al momento del examen, no depender tanto de la información extra que les puede llegar a dar la tabla periódica en sí, que es con la que todos trabajamos. Que no fue la que van a hacer toda la carrera en realidad. Pero bueno, en el examen nos piden la tabla muda. En relación a lo que es historia, distribución y todo eso, ¿está todo bien? ¿Pasamos a lo un poquito más avanzado? ¿O tiene alguna duda en eso? ¿No? Asumo que en el chat tampoco. Perfecto, pasamos entonces a lo que son propiedades de la tabla. Les voy a volver a dibujar mi tabla bien burra. ¿A qué me refiero yo con propiedades de la tabla? Son las características que pueden llegar a tener los elementos de acuerdo a cómo nosotros lo vemos. ¿Se acuerdan de alguna de las propiedades hacíamos en una columna? ¿No? Bien. Arrancamos con la más fácil, que es radio atómico. Radio atómico. Gracias. Bien. El radio atómico básicamente hace referencia a la distancia entre dos núcleos equidistantes. Por ejemplo, yo tengo un átomo, un núcleo, la distancia que hay entre ambos. Bien, a esto hace referencia el radio atómico. ¿Se acuerdan un poco cómo es la variación que puede llegar a tener el radio atómico? De izquierda, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Este elemento de acá, que no me acuerdo el nombre, es el que tiene mayor radio atómico. ¿Perfecto? Después tenemos radio iónico, que es lo mismo, pero con cationes y aniones. ¿A qué me hago referencia cuando digo cation? ¿Se acuerdan? Perfecto, porque perdió un electrón. Y anión, al revés, un elemento con más carga negativa. ¿Bien? Uno gana, pierde electrones y otro gana electrones. Los protones y los neutrones normalmente no se van a mover, por lo menos en química, no se van a alterar. Bien. ¿Se acuerdan de alguna otra propiedad que tengamos? Electronegatividad. Excelente. Vamos a escribirlo acá. Acá la hice. ¿A qué hace referencia la electronegatividad? A los no metales. Me dijeron muchas cosas. Pero está bien todo lo que me dijeron. Habilidad. Electronegatividad hace referencia básicamente a la tendencia de un electrón de cargarse negativamente. Y como dijo el compañero de atrás, es al revés. Pero yo traje colores. Vamos a poner acá. Todo esto va a ser rojo. Tendencia de un electrón a cargarse negativamente. Vamos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Diga. Vamos a trabajar de elementos atómicos. Perfecto. ¿Se acuerdan de otro? Afinidad electrónica, perfecto. Vamos a escribirlo con electronegatividad. ¿Y a qué hace referencia la afinidad electrónica? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? Cuando toma o gana un electrón. Perfecto. Les voy a poner AE, así les pongo. Tengo un átomo neutro,
gano un electrón, por ende quedo con un cation o con un anión. Anión. Bien, más la energía liberada. Esta fórmula a mí me mató cuando rendí el ingreso, porque tengo potencial de ionización, que también tiene una fórmula, por decirlo de una manera, es básicamente la traducción de lo que acabamos de decir. Cuando un átomo neutro gana un electrón, se convierte en anión y libera energía. Energía liberada cuando un átomo neutro gana un electrón, lo mismo. Pero el potencial de ionización es todo lo contrario. Es la energía que necesitamos proporcionarle a un átomo neutro para arrancarle un electrón. Por ende, yo le arranco, le quito un electrón. ¿Qué me queda? Excelente. Sépanse, por lo menos, estas descripciones o estas definiciones en formato fórmula, porque se las pueden llegar a tomar. ¿Bien? Ambas tienen la misma variación en la tabla. Por ende, el elemento que está acá, el flúor, es el más electronegativo, no es el flúor ese, en realidad está buscando por acá. Es el más electronegativo, el que tiene más afinidad electrónica y el que tiene mayor potencial de ionización. ¿Bien? Nos queda carácter metálico. ¿Qué carácter metálico? Gracias, me encanta que me digan. Carácter metálico básicamente es que un elemento es metálico. Se los dice ya la tabla, por ende va a estar de este lado, porque de este lado están los no metales. Y por último es carga nuclear efectiva, que esta es la más compleja, así que la vamos a dar despacito. No se lo suelen tomar, pero se los voy a explicar lo más amable posible porque me costó un montón aprender eso. Está caliente, recién no estaba caliente. Me quemé todo. Carga nuclear efectiva hace referencia a... Hay que tener en consideración en la carga nuclear efectiva que nosotros vamos a tener cómo reacciona un electrón, por decirlo de una manera, con el electrón que tenemos al lado, es decir, la repulsión que sufre el átomo por el tener tantas cargas negativas juntas, como también la atracción que sufre el átomo por esa, no la atracción, sí, que sufre el electrón hacia la carga positiva del núcleo. ¿Alguien cree? Ahí está. Vamos despacito y se los voy a explicar. Yo acá tengo el núcleo, que es positivo, ¿verdad? Porque están los protones ahí. Habíamos dicho que teníamos capas, y acá yo tengo electrones. Tómenlo como si fuese una pila. Vieron que la pila, positivo con positivo, se repele, mismos signos se repelen, signos iguales se atraen. Al revés, signos diferentes se atraen, signos iguales se repelen. Acá vamos a sufrir una atracción. Este electrón se va a sentir atraído hacia el núcleo. Pero acá vamos a tener una repulsión, porque no se quieren. Perfecto, lo más lejos posible. Esta diferencia que nosotros vamos a tener dentro del núcleo entre la carga negativa y la carga positiva va a ser la carga neta, carga nuclear efectiva. ¿Bien? No es necesario que se lo sepan tan complejo, nomás sepan que crece así, la carga nuclear efectiva. ¿Bien? De toda esa explicación, sepan esto, que mientras más negativo, más no metálico sea, mayor va a ser esa diferencia de carga. Suelen ser el que menos preguntan, casi nunca lo preguntan, pero por las dudas, es la diferencia entre el apantallamiento que sufren los electrones dentro del núcleo con la atracción hacia el núcleo. ¿Bien? Es el más complejo, pero prometo que no se me toma mucho. O sea que más negativo, más presentes. Exacto, mayor va a ser la carga negativa que tengo. ¿Bien? Porque más electrones va a tener. ¿Se entendió un poco ahí? Sí. Más o menos así es la tabla que ustedes deberían terminar de tener. Todo lo que está en rojo crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Todo lo que está en negro crece de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Buenísimo. Cuando ustedes vayan al examen, por ejemplo, a mí lo que me tomaron, me dieron 5 elementos. Y me dijeron, ordenalos de mayor a menor radio atómico. Ordenalos de menor a mayor afinidad electrónica. ¿Cuál de estos elementos tiene la mayor electronegatividad? Y ustedes con esa tablita de acá, que en el apunte yo se la dejé muchísimo más linda, con colores más lindos, van a poder diferenciarlos más fácilmente sin saberse todas las definiciones. ¿Genial? ¿Alguna duda sobre propiedades de la tabla? ¿No? ¿En el chat alguna duda sobre propiedades de la tabla? ¿Tampoco? Bueno. ¿Alguien más necesita sacar fotos o ya puedo borrar?
¿Me podés repetir, porfa, lo de las fórmulas? ¿Cómo se leen? Afinidad electrónica. Cuando a un átomo neutro, en realidad la definición es energía liberada cuando a un átomo neutro se le agrega un electrón para formar un anión. Por ende, átomo neutro más electrón da como resultado anión, un átomo cargado negativamente, con liberación de energía. Energía liberada cuando a un átomo neutro le agregamos un electrón para formar un anión. Potencial de ionización. Energía necesaria para arrancarle a un átomo neutro un electrón para formar un cation. Por ende tenés átomo neutro más energía da igual a un cation porque le arrancamos el electrón. Perfecto, gracias. Genial. Pregunto si pueden hacer un ejercicio. Bueno, quiero que me digan, ustedes también, pero más bajito, entre el azufre y el calcio, ¿cuál tiene mayor radio atómico y cuál tiene mayor afinidad electrónica? Para ustedes el calcio es el 1, el azufre es el 2, ustedes me van a indicar cuál tiene mayor afinidad electrónica ahora. ¿Dónde se ubica? No, el 1 y el 2 para que no lo escuchen. Sí, el azufre está ubicado acá. Y el calcio está ubicado más o menos acá. Por ende, como dijo la compañera, afinidad electrónica, no me acuerdo ni qué lo que hay, pero afinidad electrónica va a tener mayor el azufre, porque está más hacia arriba y hacia la derecha, sí. Mientras que el calcio va a tener mayor radio atómico, porque va a estar más hacia la izquierda y hacia abajo. Por ende, más o menos así son los ejercicios que van a tener en el examen en relación a esto. ¿Bien? ¿Ahora sí puedo borrar? ¿Sí? Perfecto. Pasamos a lo que son, muy rápido. ¿No? Cualquier cosa me dice. Pasamos a lo que sería enlaces químicos. Un enlace químico básicamente es la unión de dos elementos para formar un compuesto. Tenemos elemento más elemento nos da un compuesto en sí. Eso es fórmulas químicas, yo me avanzo en unidad. No es elementos, sería átomo más átomo para darme una molécula. ¿Perfecto? Acá lo que vamos a tener en cuenta es los diferentes tipos que podemos llegar a tener. Pueden ser enlaces. ¿Se acuerdan de los tipos de enlaces? Bien. Hasta ahora nos quedamos con esos dos. Enlace covalente y enlace iónico. ¿No son 3, profe? Yo no soy profe, decime Cami. Pero por ahora vamos a ver estos de acá, porque vos también tenés los que son los dativos, que los dativos forman parte de los covalentes. ¿A ese te referís con el tercero? Creo que se refiere a los metálicos. Enlaces metálicos, olvídense, ni se los van a tomar. Fíjense de estos dos, que son los que van a ver también a lo largo de la carrera. Bien. Covalentes, sí. Eran los que compartían electrones. Y estos regalaban. ¿Eso está en el apunte? Lo de los enlaces. Sí, en la unidad 3. Bueno, dice que los propios electrones relativos no van en el electrón. Buenísimo. Ustedes díganme todo eso. Cuando ustedes están cursando, yo estoy trabajando también. Vamos a ver de igual manera, no les voy a dar dativos porque no estaban, pero vamos a ver covalentes, iónicos. Y los iónicos. No se escucha, Cami. Sí, yo tampoco escucho. Pensé que era solo yo, pero no se escucha. ¿Qué pasó? Todo esto está grabando, Nico. Creo que sí. Sí, genial. Así de paso les queda la clase grabada.
Que vuelva a explicar qué es eso. Fíjate ahí, en la parte Ya volvió, se ahí. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, estábamos diciendo que estos son enlaces intramoleculares, entre moléculas en sí. Sí, está bien. Entre átomos para formar moléculas. Teníamos enlaces covalentes y enlaces iónicos. Vamos a arrancar con los enlaces covalentes. Enlaces covalentes son aquellos que sean entre no metales, es decir, comparten. También habíamos explicado lo que es la regla del octeto. ¿Vieron que recién cuando vimos la tabla periódica dije que teníamos gases nobles en la columna 18? ¿Sí? Los gases nobles son aquellos que tienen su átomo completo, por decirlo de una manera. Nosotros siempre vamos a intentar que nuestro elemento tenga 8 electrones. ¿Bien? Es decir, que todo De Valencia, ¿no? y los electrones de valencia, que eso lo pueden calcular con lo que sería la tabla periódica, los números romanos, que tienen arriba, que tienen A y un número romano, esos son los electrones de valencia. Nosotros queremos que los electrones de valencia de todos los elementos estén completos, no les falten ni les sobren. Eso es completar su regla del octeto, llegar al gas noble más próximo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, por ende, cuando nosotros tenemos dos no metales, supongamos el oxígeno, oxígeno, oxígeno. Los que tienen tabla periódica, ¿cuál es el... ¿Cuántos electrones de valencia tienen? 6. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se ve bien en la cámara? ¿Por las dudas? Nosotros. Bien. Por ende, si nosotros queremos hacer un enlace covalente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá este puntito y este puntito son electrones, los vamos a compartir. No se ve ni ustedes en la pantalla. No, no se ve. Los puntitos se ven medio borrosos, pero se ven. Ahí está, se ve mejor. Excelente. Ahí está, los estamos compartiendo. Por ejemplo, yo estoy en el examen y tengo 2 lapiceras. Comparto mi lapicera con la compañera de al lado. Ambas sacamos provecho de la lapicera que tenemos. ¿Excelente? Comparto también los de abajo para llegar al octeto y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene este oxígeno. Vamos a este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente, ya llegué a mi octeto. En este caso sería el gas noble más próximo. ¿Se entendió covalente? Tengan en cuenta también que los covalentes pueden ser polares, no polares. Así que no hay nadie. Bien. Pueden ser simples, dobles, como el caso del oxígeno, y triples. Todo esto va a depender de simple, doble o triple, la cantidad de electrones o la cantidad de enlaces que ellos formen. El oxígeno forma 2, ¿cuál sería? El cloro forman 1, el nitrógeno forma 3. Todo va a depender de la cantidad de electrones que tengan. En cambio, polares y no polares, acá les hablo mucho de afinidad electrónica y electronegatividad. Lo que yo les recomiendo, es lo más fácil. Polares son mismos elementos. Ejemplo este, porque no voy a estar teniendo un polo, alguno más electronegativo o con mayor afinidad electrónica que el otro, tienen la misma. No polares son elementos diferentes. Porque esto depende mucho de cómo se orienta en el espacio. Supongamos que yo tengo una Pregunta. Sí. ¿No sería al revés? ¿Apolar o no polar no serían iguales? Sí, cambio. No. Elementos diferentes, mismos elementos. Pero sí, la idea es repetir. Por ejemplo, yo tengo el oxígeno, una molécula de agua. El hidrógeno, ¿cuántos tiene? Perfecto. Acá abajito lo vamos a poner. Voy a buscar otro hidrógeno que tiene uno solo y el oxígeno que ya habíamos dicho que necesitaba 2. Por ende voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener estos polos, por decirlo de una manera. Uno más positivo que el otro.
en relación a la afinidad electrónica. Pero como son elementos diferentes, es un covalente polar. Como este es un elemento, mismos elementos, covalente no polar, doble. ¿Se entendió más o menos esto de acá? Haciendo la salvedad de esto. ¿Me confundí? ¿Sí? Genial. Vamos ahora a los iónicos. ¿Por qué la Cande dijo recién que los iónicos prestaban o regalaban? ¿Qué tipo de elementos se combinan? Perfecto. Enlace iónico. El enlace iónico es un metal más un no metal. En este caso, nosotros vamos a formar iones, que el ion es la suma de un catión y un anión. Ya aprendimos recién lo que son cationes y aniones, eso lo tienen bien visto porque me lo dijeron ustedes. ¿Qué vamos a tener acá? Por ejemplo, voy a formar el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un elemento de sodio más un elemento de cloro. ¿Cuál es las electrones de valencia del cloro? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Y del sodio? 1. Perfecto. En este caso, si nosotros vemos la tabla periódica, ¿cuál está más próximo a un gas noble? El cloro. Excelente, por ende es más fácil para el cloro llegar a formar el octeto. En cambio, el sodio, en su capa de valencia, en la última capa, tiene uno solo, por ende necesita... ¿Me podrías volver a explicar esa parte que no entendí? ¿Qué parte? La parte de tipo del enlace iónico. Dale, arrancamos al principio entonces. Enlace iónico es un enlace que se da entre metales y no metales. En este caso nosotros tenemos un metal, que es el sodio, se combina con un no metal, que es el cloro. Acá lo que vamos a hacer es, el no metal siempre es el que tiene más tendencia, ya nos vemos gracias, a cargarse negativamente. Porque dentro de la tabla, vamos a dibujar de nuevo la tabla, ya nos vemos gracias. El cloro está acá, estos son los enlaces nobles y el cloro está acá. Por ende, para yo llegar a mi gas noble más próximo, tengo que sumarle un electrón. En cambio, el sodio, que está acá, necesito sumarle 7 electrones. Por ende, es muy fácil para el sodio ceder ese electrón y convertirse en el gas noble anterior. Más o menos eso estaba diciendo esta recién, ¿se entendió mejor? Sí, gracias. Perfecto. Por ende, ¿qué va a hacer en este caso en el enlace iónico? El sodio, como dice, no lo necesito, no es que no lo necesite, pero a vos te sirve más que a mí, yo necesito completar un montón más, necesito comprar un montón de cosas que me convienen 7 electrones más. Te lo doy, te lo cedo. Dejo que el cloro se cargue o llegue al octeto, en cambio yo me vuelvo mi gas noble anterior. ¿Se entendió esa parte de ahí? ¿No? ¿Qué parte no? ¿Qué le pasa cuando le cede el... Cuando le cede, acá el cloro tiene un electrón de más, se carga negativamente, y el sodio, nos vemos gracias, pierde un electrón, por ende se carga positivamente. Bien, y ahora el cloruro de sodio es la suma de un catión más un anión, formando un enlace iónico. ¿Se entendió mejor ahí? Perfecto. ¿Todos entendieron? Sí. ¿Alguna duda sobre enlaces? ¿No? Bien. Después tenemos lo que son los enlaces intermoleculares, que sería entre moléculas para formar compuestos. Acá van a tener los enlaces de Van der Waals, los enlaces de London, ya nos vemos. Y el dipolo-dipolo y el de hidrógeno. Que ahí está perfecto. Bueno, esperamos a que se vayan los chicos. Ya nos vemos. Y ahí vamos a ir. Chao, hasta luego, gracias. ¿Van entendiendo bien? Sí. Voy muy rápido, porque yo solo hablo a los palos. Van quedando en claro por lo menos mientras tomo mi mate y descanso mi voz. Y ustedes descansan de escucharme a los pisos. ¿Sienten como que van entendiendo más los temas que vieron en el ciclo? Sí. No le vamos a decir eso a la profe, pero me alegra que vayan entendiendo.
Es que esa un poco es la idea. En realidad yo les fallé porque la intención era arrancar en enero, pero justo yo arranqué a trabajar y no había chance alguna porque salgo de tarde, tuve que pedir el día. Por eso les cargamos más que nada en las clases en el Classroom, que son clases grabadas que di yo el año pasado, para que ustedes por lo menos vayan teniendo y avanzando con eso, hasta poder organizar los horarios y venir acá. La intención es tener por lo menos 1 o 2 clases por semana, una presencial sí o sí, porque yo siento que entienden más presencial, aunque yo me equivoqué de escribir, ustedes creo que van a entender, porque les veo las caras además que me van diciendo. Sí, sí, virtual ya es de dormir, sí. Va a la cámara y a dormir. Literal. Por ende, la intención es por lo menos tener, según el profe nos preste el aula, 1 a la semana, a la tarde, porque yo salgo a trabajar a la tarde, presencial, para repasar tanto química como física, que es lo que les puedo dar, y después vamos a ver los chicos, dependiendo de sus horarios, que les pueda dar biología también. Y virtual, si quieren, podemos estar más los fines, sábado o domingo más que nada, sé que les voy a acabar el domingo familiar, pero el sábado trabajan. Así también hacemos un repaso de la semana. Por ejemplo, arrancamos hoy, vamos a ver lo que van a ver esta semana y el domingo hacemos un repaso para todo. ¿Les parece así? Bien. ¿Les queda bien este horario el domingo? Sí. Buenísimo. Así les pasa el NIC por ahí. Perdón, Sí, hago una pregunta. Recién dijiste que si el sodio le cedía uno de los electrones al cloro, el cloro llegaba a la regla del octeto, ¿puede ser? exacto. El cloro necesita un electrón para convertirse en el argón. Ya tiene los 8 electrones, por ende ahora es el argón. El sodio no puede llegar al argón, necesita 7 electrones. Por ende se convirtió en el neón, porque perdió uno. Esa es la intención con los iónicos, convertirse en el gas noble más próximo, ya sea perdiendo o ganando. Y del lado derecho no tenés un solo puntito, ¿puede ser? ¿Acá? En el cloro No. Sí, pero bueno, lo importante es Ah, ok. ahí llegaste a la regla del octeto, pero lo importante es que este electrón en realidad estaba bien cerca, pues lo cedió. Dijo, no lo necesito, te lo presto, te lo regalo, toma. Llévatelo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Por último tenemos los intramoleculares, que son intra o inter. Intermoleculares, entre moléculas para formar compuestos. De acá lo más importante son el dipolo y el puente de hidrógeno, que son los que van a ver a lo largo de la carrera. Dipolo y dipolo se los dice el nombre, 2 polos. Va a ser en realidad un compuesto que dependiendo de cómo se vaya moviendo es de un lado es un todo positivo, del otro lado es un todo negativo. Tómenlo como si fuese de un lado todo positivo, del otro lado todo negativo. ¿Bien? De acá más que nada la unión va a ser como si fuesen imanes. El positivo con el positivo y el negativo con el negativo del elemento en sí. ¿Buenísimo? Puente de hidrógeno es el hidrógeno sumándose a lo que es oxígeno, flúor o nitrógeno para formar redes, puentes de hidrógeno, entre compuestos en sí. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los compuestos orgánicos. Hay algunos que van a ver en química biológica que se unen por puente de hidrógeno entre el hidrógeno, flúor, flúor, oxígeno y nitrógeno. Tienen como ese bracito extra que incluye. Básicamente, esos dos son los enlaces intermoleculares. ¿Se entendieron bien? ¿Seguros? ¿No son tan importantes como este? Ahora, pero está bueno que lo sepan. ¿Alguna duda en relación a la unidad 3? ¿Les parece que en los minutos que nos quedan hagamos una introducción a lo que van a ver de fórmulas químicas? ¿Sí? Bien, hasta que nos echen. Decime. Sí. Por ahí en el peso o volumen de su peso tiene las cifras significativas. ¿Cuántos números en general hay que poner cifras significativas? 2, después de la coma. Siempre. De nada. Vamos a lo que son entonces fórmulas químicas. Fórmulas químicas es el tema más complejo y les recomiendo que no se lo salten, si no los van a entender bien. Porque si no saben fórmulas químicas, no van a poder hacer bien los ejercicios de geometría y los ejercicios. Que sí o sí parten de una fórmula química. Si muchas veces los profes les ponen determinar tal cosa en estequiometría y ustedes tienen que hacer la fórmula química, o les dan directamente un nombre y ustedes tienen que descubrir cuál es. En realidad no descubrir, sino armar el elemento compuesto. Así que, exacto. Por ende, en eso, préstenle mucha atención. Hay algo dicho recién, que me equivoqué, pero se lo voy a repetir ahora, que es moléculas
como tal compuesto se suma con tal compuesto y nos da otra cosa. ¿Bien? Es la suma de cosas por medio de la transformación. Con parte 1, parte 2 tenemos un resultado. Eso sería una fórmula química. A grandes rasgos, muy grandes rasgos. Acá nosotros vamos a poder dividir las fórmulas químicas en dos, oxigenadas y no oxigenadas. Les voy a hacer una introducción muy grande de ambas, así llegamos. Pero tenemos fórmulas oxigenadas. Les hago un cuadro explicando todo y después vamos a ir más a detalle. Y no oxigenadas. ¿Esas que costaron? No sé nombrarlas. No pasa nada y lo aprendemos. Oxigenadas es el elemento más oxígeno. El oxígeno siempre viaja diatómico, así que siempre pongan el 2, si no les va a alterar lo que es el compuesto. No oxigenadas, el nombre lo indica, no se suman a oxígeno, se suman a hidrógeno. Bien. Las oxigenadas pueden ser metálicas o no metálicas. Las metálicas serían metal más oxígeno, nos daría como resultado un óxido. ¿Bien? Que la fórmula, que la fórmula sería metal-oxígeno. Ya vamos a ver cómo se forma el óxido. Si a este óxido nosotros le agregamos agua, es decir, óxido metálico más agua, vamos a obtener lo que es un hidróxido. El metal con el grupo hidróxido. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ya lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen. Tenemos los no metales. Si al no metal le sumamos oxígeno, vamos a tener igual un óxido, pero esta vez no metálico. No metal y oxígeno. Si a esto le agregamos agua, vamos a tener un ácido. Óxido no metálico más agua va a ser como resultado un ácido. Que la fórmula es hidrógeno no metal oxígeno. Si nosotros sumamos estos dos resultados, metálico y no metálico, el ácido con el hidróxido, vamos a tener una sal. La sal sería un hidróxido más un ácido. Pero la sal se los voy a diferenciar. Dice si eso sería de oxidación y reducción. Óxido reducción, no, esto es fórmulas químicas. Directamente le salté a fórmulas químicas que es lo más complejo. Pero óxido de reducción si quieren lo vemos la próxima clase. Así por lo menos entran el miércoles que tienen clase. Sabiendo. Bien. Mañana también tienen clase. Me olvidé de mañana. Así vienen mañana viendo esto. Bien. Cuando nosotros vamos a armar una sal, lo vamos a dividir de diferentes maneras. Se los voy a ir dividiendo con líneas, colores y corchetes. Primero vamos a poner siempre el metal. La parte metálica. Después de la parte metálica vamos a poner la parte no metálica. Yo personalmente lo suelo poner entre paréntesis por si vamos a tener un subíndice que ya les explico que sea. Pero dependiendo cómo sea la fórmula, va o no haber paréntesis. Y lo que queda en rojo es el agua. Siempre se libera agua al reaccionar un hidróxido con un ácido. Siempre. Pero si no tienen agua, está mal. No, aparte, ya no sería. Más agua. Más agua. Si no tienen el agua, el ejercicio de estequiometría les va a dar mal. El balanceo les va a dar mal. Bien, así que siempre pongan el agua. Siempre. Las no oxigenadas va a ser lo mismo. Vamos a formar hidruros. Metálicos no metálicos, a los hidruros no metálicos los vamos a combinar con agua para formar hidráxidos y ahí vamos a tener sales no oxigenadas, pero eso lo vamos a ver. Bien, arrancamos. Perdón, lo último que se formó fueron sales. Una sal básica, pero sal. El año pasado no les diferenciaron entre sal, una sal neutra. No les diferenciaron entre sal ácida y sal básica, así de cualquier cosa, si están en diferencia me dicen y lo ven.
Bien. ¿Arrancamos con los óxidos? ¿Parece? ¿Puedo borrar ya sacar una foto? ¿Todos? Bien. Habíamos dicho entonces que los óxidos se forman sumando un metal con oxígeno y nos daba metal, oxígeno. Esa es la fórmula base, digamos. Lo vamos a ir combinando ahora. Lo que sí quiero que tengan en cuenta, y es muy importante, se lo voy a dejar escrito acá y no lo voy a borrar, son los estados de oxidación. Porque los estados de oxidación es lo que nos va a determinar el nombre. Dentro de lo que es el apunte, no sé la página actual, pero llegando más o menos a la parte de fórmulas, ustedes tienen dentro de lo que es óxidos, un cuadro con estados de oxidación. Con la nomenclatura también, y con cuáles son los números dependiendo del estado de oxidación que tengan. Que de nuevo no sé la página, pero se los voy a ir diciendo. Este cuadro que ustedes tienen acá, que está en el apunte que tiene el aula virtual, son los estados de oxidación que se tienen que saber. No de memoria, porque se lo van a dar, pero es lo único que les van a tomar. ¿Nos van a dar los estados de oxidación? Sí. Sí. Ustedes van a trabajar con metales, con estado de oxidación 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Así sencillamente tienen todo acá. Úsenlo también para hacer las fórmulas que ustedes estén practicando en sus casas, porque esa información se la van a dar. Ustedes van a tener todo lo necesario para hacerle el examen, menos la fórmula. ¿Bien? Van a tener la masa, van a tener el estado de oxidación, van a tener la densidad en caso de que lo necesiten, todo eso lo van a tener. Perfecto. Si nosotros tenemos un solo estado de oxidación, por ejemplo en el sodio, va a ser, estamos trabajando con óxidos, óxido de tal elemento. Óxido de sodio, óxido de litio, óxido de potasio. ¿Bien? Si nosotros tenemos dos estados de oxidación, vamos a diferenciar entre el más grande y el más chico. Si tengo el más grande, va a ser la raíz del elemento con ico. Carbo-nico. Si tengo el más chico, oso. Carbo-noso. Si tengo 4, como puede pasar con los aluros, 3, 4. Acá estoy escribiendo como les puedo escribir. 1, 2, 3, 4. Espero que después les diferencies. Les voy a poner directamente 1, 3, 5, 7, que son los estados de oxidación que tienen. El estado de oxidación más chico, como dijo la compañera, el prefijo hipo con la raíz del elemento oso. En el 3, que es el intermedio, la raíz del elemento oso. 5, raíz del elemento ico. 7, per, ico. ¿Perfecto? Sepan hacerlo en memoria eso sí no se lo dan. Y con eso van a poder trabajar y van a poder diferenciar también en base al nombre con qué estado de oxidación están trabajando. Porque muchas de las veces, por ejemplo, en el cloro les pueden decir óxido clórico. Y ustedes van a decir, pero yo no sé qué estado de oxidación es. Toda la información la van a tener en el nombre, siempre. Química está bueno eso, que puede que sea mucha información, pero todos se los van a indicar en el nombre. ¿Qué elemento es? Estado de oxidación, cuántos tienen, etc. ¿Perfecto? Bien. Óxidos, ¿no? Recién dijimos que formamos el óxido de sodio. Vamos a hacer el ejemplo juntos. Tenemos primero el elemento, sodio, le sumamos oxígeno y formamos la base. Primero el metal y después el oxígeno. ¿Por qué acá yo puse el 2 y acá no? Porque ahora vamos a balancear en base a los estados de oxidación. El sodio hemos dicho que trabajaba con +1, el oxígeno siempre trabaja con -2. Para nosotros hacer la fórmula química tenemos que hacer una inversión, como intercalar los estados de oxidación. Sodio 2, oxígeno 1. Y Na2, 0, nos quedaría el óxido de sodio. ¿Se entendió bien ahí? Otra cosa que les van a enseñar es a balancear, que en balancear ustedes tienen que tener en cuenta lo que es la cantidad de elementos que hay en ambos lados. Es como si yo estuviese una balanza. Necesito que lo que está de este lado coincida con lo que está de este lado. ¿Bien? Por ende, yo acá tengo 2 sodios, acá tengo, ¿cuántos sodios? 1. Por ende, le haré un 2 adelante.
Acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 1 oxígeno, porque si no hay nada es un 1. ¿Cuánto le tengo que agregar para que me coincida el 2? 2. ¿Está balanceada? No, eso me modificó. Perfecto. Tengan en cuenta siempre eso, cómo va modificando el balanceo. Lo que yo hacía cuando arranqué a hacer fórmulas químicas, apenas aprendí, me hacía un cuadro. Me ponía los elementos e iba poniendo. Si yo pongo, por ejemplo, el sodio, lo multiplico por 2, me va a dar tanto. Si pongo el oxígeno y queda esto, y lo voy modificando a medida que va haciendo la fórmula. Para así ir viendo en qué me equivocaba y en qué no. Hasta que después ya uno lo hace normal. ¿Bien? ¿Se entendió cómo formar óxidos? ¿Sí? Vamos a hacer ahora un no metálico, que es exactamente igual. Ponemos el no metal más el oxígeno. ¿Y qué ponemos primero? Y después. Y ahora, si yo puedo trabajar con 4 estados de oxidación diferentes, vamos a hacer 4. Bien, si yo pongo trabajo con el 1 y acá tengo un -2, ¿cómo sería mi intercambio? CO2, oxígeno 1. ¿Y cómo se llama? Hipocloroso, porque estoy trabajando con esta oxidación más chico. Óxido, hipo, clor, la raíz del elemento, oso. Vamos a ver el siguiente. Cloro más 3, más óxido menos 2. ¿Cómo va la forma? El cloro no tiene que tener un 2 abajo. Normalmente van a trabajar normal, así no hay productos. Pero sí, siempre suelen viajar de 2. Cloro 2, oxígeno. ¿Cómo diría el intercambio acá? Cloro 2, oxígeno. ¿Puedo simplificar esto? No. Bien. ¿Y cómo me caía el nombre? Dióxido porque son 3 oxígenos. No, porque vos tenés el estado de oxidación. Claro. Vamos al siguiente. ¿Qué? No, el nombre que decía trióxido es la que tiene el nomenclatura. Sí, depende mucho de la nomenclatura, pero no vas a trabajar con el trióxido. Así que no te preocupes. Y también puedes tener óxido, óxido de cloro 3. Es otra nomenclatura. Claro, que claro, existen varias nomenclaturas. Sí, sí. Normalmente en los exámenes. Si yo trabajo con el +5, ¿cómo me quedaría? Cloruro. Perfecto. ¿Y la última? ¿Cómo se llama si tiene 7? Perclórico, perfecto. ¿Se entendió? Muchas gracias. ¿Se entendió un poco cómo son los óxidos? Sí. Bien. Perfecto. ¿Seguros? Es fácil porque haces lo mismo, nomás cambias el elemento. Sí. ¿No se balancean esos ejemplos? Sí, pero no los vamos a balancear, así podemos ir avanzando. Porque no tenemos mucho tiempo. Pero si ya aprendieron a balancear, genial. ¿Listo? Vamos ahora a los hidróxidos y los ácidos. Sí, ya en un ratito terminamos. Hasta las 6 está el profe y hasta las 7 y algo está la no docente. Pero suponete terminamos con sales y más. Bien. ¿Cómo se formaban los hidróxidos? Ácido, agua. ¿Qué tipo de óxido? Perfecto, óxido básico o un óxido metálico más agua. ¿Y cómo era la fórmula va a ser? Metal más grupo. Perfecto, metal y el grupo oxídico. Esta, ya nos vemos, gracias. Es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener, supongamos, el calcio, que tiene como estado de oxidación 2. Lo sumamos a lo que es el oxígeno.
Vamos a tener como óxido, calcio, oxígeno. Hacemos el intercambio, como son comunes múltiplos, lo podemos simplificar. ¿Entendés esa parte de ahí de simplificar? Sí. Nos queda el óxido de calcio, porque era el punto de estado de oxidación. A este óxido de calcio le vamos a agregar una molécula de agua. Primero vamos a hacer la fórmula base. Primero el metal y entre paréntesis el grupo hidroxilo OH. Para nosotros poder indicar bien, le vamos a agregar el estado de oxidación acá abajito. 2. Y ahí ya tienen hecho el hidróxido. Solamente poniendo el metal, el grupo hidroxilo y el estado de oxidación, se ahorran a hacer todo esto. ¿Entendió bien? Sí, sí. Supongamos, yo estoy trabajando con el hierro. El hierro tiene 2 estados de oxidación. El más chico es +2 y el más grande es el +3. Yo quiero hacer el hidróxido férrico. ¿Cómo me quedaría la fórmula? FOH3. Perfecto. Y el OH siempre entre paréntesis porque este 3, ya nos vemos, va a modificar solo a esto. Si yo no pongo el paréntesis, ya nos vemos. Este 3 modifica nomás el hidrógeno. Bien, tengan en cuenta eso, que es muy importante cuando estén usando subíndices, indicar los paréntesis porque se trabaja en conjunto, todo en general, no el elemento chico. Perfecto, ¿se entiende esta parte de ahí también? ¿En el hierro serían 2? No. No, simplemente es el metal, el grupo hidroxilo y el estado de oxidación. Digamos que el grupo hidroxilo tendría estado de oxidación 1. ¿O cómo sería? Sí, si vos vas a lo que es el óxido de reducción, el estado de oxidación del hidroxilo es 1. Ok. Van a preguntar Gracias. eso. Se lo van a explicar con el estado de oxidación es re complejo. Perdón, ¿y ese óxido que armaste es óxido cloroso? Y no sé, vos decime, ¿qué estado de oxidación estoy usando? ¿El más grande o el más chico? No, el más grande. ¿Y es un óxido o qué es? Pero no responden ustedes. Ah, un hidróxido. Está. Exacto, y si es el más grande es el sufijo y el prefijo, el sufijo icoso. ¿Te acordás? En este caso sería el hidróxido férrico porque es el más grande. ¿Todos entendieron eso de ahí? Sí. Pasamos a los ácidos. ¿Son fáciles los hidróxidos? ¿Y los óxidos más? ¿Quieres sacar una foto? Mi intención hoy es que se vayan sabiendo hacer fórmulas oxigenadas. Es lo más complejo. Si hoy se van con eso, yo ya me voy feliz en mi casa. Bien. ¿Listo? Vamos entonces con los ácidos. Los ácidos son aún más fáciles que los hidróxidos. ¿Cómo se formaban los ácidos? Perfecto. Un óxido ácido, porque los ácidos son metales, o un óxido no metálico, más una molécula de agua. Vamos a usar el ejemplo de nuevo del cloro, ¿bien? Pero voy a usar el cloro, óxido clórico. Voy a formar el óxido clórico de nuevo, oxígeno, me va a dar cloro 2, oxígeno 5. Para acá yo cuando le agrego el agua, la fórmula base voy a poner hidrógeno, el no metal y oxígeno. Siempre arranquen poniendo eso, que es la estructura de la fórmula. Después lo único que tengo que hacer en los ácidos es contar lo que tengo en la parte del reactivo. ¿Bien? ¿Cuántos hidrógenos tengo en el reactivo? 2. Perfecto. ¿Cuántos cloros tengo en el reactivo? 2. ¿Cuántos oxígenos? 6. ¿Puedo simplificar? Sí. ¿Cómo me quedaría? Oxígeno 3 y después todo 0. Excelente. Y ahí tengo el ácido clórico. Es nomás contar lo que tengo antes y se lo puedo simplificar. Lo hago.
¿Qué, perdón? La simplificación. Obvio que sí. ¿Viste cuando vos estudiaste matemática en la secundaria o en la primaria que viste los mínimos como múltiplos? Sí, es como 20 años. Yo también, pero no te hagas ni me acuerdo. Pero bueno, vamos a repasarlo juntos. Mínimo común múltiplo significa que son números que vos podés dividir. ¿Bien? En este caso, habíamos dicho que contábamos lo que tenemos en el reactivo. Reactivo, producto. En mi reactivo yo tengo 2 hidrógenos. Los indico acá. También tengo 2 cloros por mi subíndice. Lo pongo acá. Y tengo 5 más 1, 6 oxígenos. Todos son pares. Si yo todos los divido por 2, me va a dar un resultado. Ah, al vapor es un 3. 1, 3. Vos los 1 no los pones, porque se da por sobreentendido ya. Y el 3 es la fórmula que te queda. ¿Perfecto? Por ende, por más de que ustedes acá no les coincida más o menos lo que habíamos hecho antes de simplificar, siempre tengan en cuenta porque cuando hagan lo que es la determinación del estado de oxidación, que eso creo que tampoco se lo habían tomado el año pasado, les va a coincidir con 5. ¿Bien? ¿Se entendió bien lo que es una ácido? Es contar y simplificar. Perfecto. Pasamos a lo que es una sal, que es la más compleja y con eso terminamos por hoy. Y la próxima vemos lo que son los no oxigenados, que son más sencillos. Bien, ¿cómo habíamos dicho que se formaba una sal? Perfecto. Vamos, habíamos dicho que una sal, por lo menos una sal neutra, que se vamos a toman salvajes y ácidas, es un metal, un hidróxido, más un ácido, que nos da una sal, siempre es más agua. No importa lo que hagan, siempre pongan agua. Vamos a hacer los ejemplos que acabamos de usar, el cloro y el calcio. Habíamos dicho que el hidróxido de... ¿Quieren que lo repitamos desde cero, desde el óxido o partimos de la fórmula final? Desde la fórmula final. Bien. El hidróxido de calcio, calcio, grupo hidroxilo 2, más el ácido clórico. ¿Cómo vamos a ir organizando ahora? Primero la sal, siempre van a poner el metal, siempre. La parte metálica. Les digo parte metálica porque cuando ustedes vean, sales básicas, a esta parte metálica se le puede agregar otra cosa, pero bueno, eso no importa ahora que vamos a ver. Vamos a poner el calcio. Entre paréntesis, por ahora, vamos a poner la parte no metálica. Todo esto. Calcio, cloro, O3. Y sumado, vamos a poner lo que es el agua. Que es esto de acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguros? Sí. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es separar los subíndices. La parte de lo que es el hidroxilo tiene un subíndice que es 2. La parte de lo que es el hidrógeno no tiene el subíndice, pero le vamos a indicar un 1 para que lo podamos usar bien. El subíndice de mi parte metálica la vamos a pasar hacia la parte no metálica. El subíndice del hidrógeno lo vamos a pasar hacia la parte metálica. ¿Cómo es eso? Al calcio le vamos a poner el 1 del hidrógeno. El hidróxido tiene 2, lo vamos a poner afuera de la parte metálica. Y ahí nos quedaría la sal. ¿Fue bien? ¿O vamos de nuevo? Sí. Vamos a ver si tengo de color. Es que si yo les pongo con verde, ¿el rosa se ve? En el video se ve muy borroso. Más o menos, sí. Estoy escribiendo En el video no. Bien, vamos de nuevo. Habíamos dicho que la sal es la suma de un hidróxido y de un ácido. Habíamos usado como hidróxido el calcio, hidróxido de calcio, y como el ácido clórico. Para yo formar mi sal, la voy a dividir en diferentes partes. Primero tengo la parte metálica, después tengo la parte no metálica y después tengo el agua. ¿Bien?
Todo va a salir acá. La parte metálica, el elemento metálico, calcio. La parte no metálica va a ser todo lo del ácido menos el hidrógeno. O sea, el oxígeno incluido. Cloro, oxígeno 3. ¿Esa parte se entendió bien? Sí. En el principal, no metálico. Exacto. En el MIT, ¿se entendió bien esta acá? Sí. Perfecto. Sumado siempre va a ir el agua, que sería el OH y el H. ¿Se entendió hasta acá? Lo que nos quedaría afuera son los subíndices. Miren, yo acá tengo un 2 y acá tengo un 1. Los tengo que ubicar de alguna forma, esto que todavía no puse en forma. El 2 siempre, ¿se acuerdan cómo hicimos en el óxido que intercambiamos estado de oxidación? Acá vamos a intercambiar subíndices. Lo que es de la parte básica del OH va a pasar a modificar el no metálico. Por ende, yo tengo un 2 acá afuera, lo voy a posicionar acá. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a poner paréntesis por algo? Porque este 2 me modifica toda la parte no metálica, no solamente el oxígeno. ¿Bien? Este 1 me va a pasar a modificar la parte metálica. Por ende, lo pongo en el calcio. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió mejor? Perfecto. Y ahí formaríamos lo que es la sal. Para nombrarla yo voy a sacar de acá. Tengo hidróxido de calcio y tengo ácido clórico. Para nombrar mi sal, óxido y ácido los borro, me olvido porque no estoy formando nada de eso, formando la sal. Lo que es el no metal, la parte del ácido, al sufijo le voy a modificar. Si yo tengo ico, va a pasar a ser ato. Si yo tengo oso, va a pasar a ser ito. Cuando yo hice el ingreso, la profe me decía, pico de pato, oso chiquito. Esto significa que es todo antes de la sal, y esta es la sal. Bien, esto es el óxido y el hidróxido y el ácido. ¿Se entendió esa parte de ahí? Sí. Perfecto. O sea, a esta nomenclatura le agregamos ico, ito y ato. Voy a arrancar siempre con la parte no metálica. Por ende, yo tengo clórico. ¿Cómo va a pasar a ser? Y la parte metálica se mantiene igual, de calcio. Y ahí ya tenemos nombrado la sal que formamos. ¿Se entendió esa parte de ahí? Sí. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Cami, pregunta si puedes balancearla rápido. Sí, ¿quieren que la balanceemos antes de que se vayan? Así aprenden también a balancear. Cuando nosotros balanceamos una sal, tenemos unos ciertos pasos para seguir. Primero hay que arrancar con lo que es el metal, después hay que balancear el no metal, y por último se balancea el hidrógeno o el oxígeno. Balanceando uno se balancea el otro. Vamos a hacer el cuadro que les decía recién. Así vamos a ir. Mi metal. ¿Cuántos calcios tengo en el reactivo? ¿Cuántos calcios tengo en el producto? ¿Está balanceado? Sí. Perfecto. Vamos al no metal. ¿Cuántos cloros tengo en el reactivo? ¿Cuántos cloros tengo en el producto? 2. ¿Está balanceado? No. ¿Qué tengo que hacer para balancearlo? Poner un 2 ahí en el ácido. ¿Acá? Sí. ¿Acá? Adelante del ácido. Perfecto, como un índice, ya, no un subíndice. Ahora vamos. ¿Quieren que balanceemos el hidrógeno, que es lo más fácil? Primero el hidrógeno siempre, sí. Perfecto. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el reactivo? Tengo 4. Bien, ¿por qué 4? ¿Todos entendieron el por qué 4? Porque este 2 modifica acá y este 2 modifica todo. Bien, 2 más 2, 4. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el producto? 2. ¿Qué tengo que hacer? Poner un 2 en el hidrógeno.
Controlamos el oxígeno por las dudas. ¿Cuántos oxígenos tengo en el reactivo? 8. Vámonos. Bien. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 3 más 2, 8. Acá, ¿cuántos tengo? 3 por 2, 8 también. También 8. ¿Está balanceada la sal? Sí. Buenísimo. Entonces ya aprendieron a hacer óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Y a balancear. Y a nombrar. ¿Se sintieron bien? ¿Qué tal les pareció la clase? Mejor entre los demás. Me alegro. Bueno, yo los vuelvo a ver el domingo en este mismo horario, pero por mí. Hacer un repaso general y ver estimaciones y soluciones. Vuelvan con cuidado. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego, suerte. Y si a los del MIT le queda una duda, pueden hablarnos. Ah, y todo esto se los vamos a subir en clase. Ya lo tienen en clase, pero se lo vamos a pasar por el grupo. Ah, había un chico que preguntaba si era el mismo. ¿Por qué no puede ingresar? El libro. Acá tenemos 2. Por 1, 2. Chao, gracias. Chao, nos vemos.